Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio 6. El perdón. Cuando hubo que pensar, o en mi caso al menos plantear un inicio de este episodio, me pareció atinado que lo hubiéramos titulado El perdón, porque justamente abarca el tema y no concretamente la acción o lo que yo considero los 2 lados que podríamos encontrar dentro de este acto, ¿no? Digo, no es perdonar, sino es justamente el perdón como lo que puede contemplar cualquiera de esas 2 variables. Digo, perdonar o ser perdonado, o digamos, el acto de perdonar o el acto de pedir perdón. Eso en principio me parecía importante traerlo como esa dualidad. Y por otro lado, considerar, más allá de cuestiones técnicas que se puedan llegar a plantear o que podamos llegar a escuchar a partir de lo que han traído Augusto y Laura, que sí o sí, necesariamente, cuando se habla de perdón, se habla de un daño. Y ahí hay toda una posibilidad de encontrar todas las relaciones que podemos tener con lo que nos hace daño o lo que implica hacer daño a otro, digamos, lo que para otro puede ser un daño. Y podemos a partir de ahí, me parece, pensar muchas cosas o debatir o discutir muchas cuestiones, desde qué cosas se pueden perdonar y qué cosas no, qué pasa con la intensidad o las consecuencias de un daño. Hay daños irreparables, en ese sentido habría algo imperdonable. Creo que bueno, es uno de los terrenos tal vez donde más personal se vuelve la postura que se pueda tener. Entra en juego también en este tema la culpa o el sentimiento de culpabilidad, y a partir de eso también pensar en lo que podríamos considerar o llamar conciencia moral o la moral de cada uno, ¿no? Lo que consideramos en términos generales que está bien y que está mal, para ser muy simplista, pero bueno, que también admite un montón de otras cuestiones, otras facetas, y que por ahí, bueno, muchas veces se dan situaciones tan complejas que me parece que es, me atrevería a decir, uno de los temas donde más podemos ver, o tal vez se hace más notoria la dimensión de lo ético. Pero mi idea hoy era más que nada poder escuchar y hacer algún que otro aporte o indagar y abrir, desarrollar lo que han podido traer, a partir de ahí ir aportando alguna que otra cuestión, alguna que otra idea. Ha sido completamente azaroso que el tema del perdón nos cayera justo en fin de año, justo con las fiestas, justo con estas relaciones familiares medias tirantes que solemos tener, pero nada es casual, me parece. Sí, evidentemente y efectivamente, donde hay vínculo, como hemos hablado en muchos otros episodios, donde hay temas que sí o sí tocan el vínculo con otros, se da de todo, digamos, se dan los afectos más constructivos y amorosos, y los más destructivos y los más hostiles, y bueno, hay un tema más, un aspecto más que se da en este caso. Me parece que, como decía, el perdón trae a colación esto, el daño, la herida, lo que se rompe también. Sí, a mí me costó más trabajar con este tema que con la muerte, inclusive, no sé si por cuestiones propias mías que de la vida o qué, pero me sentí como más movilizado por este tema. No sé ustedes qué les pasó que...
No sé si movilizada, pero sí costó encararlo como en sí mismo, ¿no? Vuelvo a esto, traía mucho, mi disciplina, pensaba más en con qué concepto lo puedo vincular, porque el concepto en sí mismo del perdón tiene mucha resonancia a otras disciplinas, o tiene más como protagonismo, podríamos decir, en otras disciplinas, como qué sé yo, la religión, o bueno, capaz la ética, no sé, incluso lo jurídico. Sí, claro. En el caso del psicoanálisis, sí, obviamente se puede hacer algún aporte o lectura, pero creo que el enlace o el enganche está más por el tema de la culpa, ¿no? De esto que decía, el sentimiento de culpabilidad, y en ese sentido también de cómo estamos ligados o cómo hemos asumido lo que se podría decir la ley o lo establecido como norma, ¿no? Como precepto a cumplir, y qué tan me sale decir sometidos, no es la palabra tal vez más condicionados. Sí, eso, gracias, más condicionados. Qué tan condicionados estamos a eso, ¿no? Y qué tanto nos ordena y nos restringe, y a la vez nos hace sufrir, y nos, en ese sentido, ¿qué pasa cuando transgredimos eso? ¿Qué nos llevó? ¿Qué pasa con el después, ¿no? Con la responsabilidad por el acto. Uh-huh. El perdón, en parte, me parece que, o al menos este acto de pedir perdón, implica algo de ese acto de me hago responsable de lo que hice, de ese daño, y no queda más que, me parece, pedirlo. Dicho sea de paso, es muy loco, porque está esa dinámica, el perdón es algo que se da y se pide, me parece. Claro. ¿No? Y encontré, mejor dicho, la etimología de perdonar, que es bastante parecida, digamos, o intuitiva de cómo suena la palabra, que implica como prefijo la persistencia de un acto, de una acción, mejor dicho, no de un acto, y donar, que viene de donare, que significa dar. Entonces es seguir dando, perdonar. Entonces yo me preguntaba, bueno, seguir dando o persistir donando, ¿no? Persistir dando, uh-huh. ¿Qué? Confianza, otra oportunidad. Exactamente. Aparte, ¿sirve o no sirve pedir perdón? Ese es el tema. Hay también. Veces en las que hay ya veces que se puede perdonar. Claro. ¿Se puede pedir perdón sabiendo que lo que uno hizo es imperdonable? Bueno, yo creo que nosotros estamos inseparablemente unidos a nuestra cultura, a nuestro contexto, y en ese sentido el concepto de perdón que tiene el catolicismo nos está marcando un poco cómo son nuestros vínculos y cómo es nuestra convivencia. Y el catolicismo explica una cosa totalmente diferente a lo que después plantea el protestantismo, y que es uno de los puntos de separación, que es que se pide perdón cuando se peca, ¿no? Y el pecado es una falta, es un daño. ¿Es un daño a qué? A Dios, a la relación con otro ser humano, a la verdad, a la razón y a la conciencia. Entonces, si uno no tiene conciencia de que hizo algo mal, técnicamente no es una falta. Bien, en principio. Y por otro lado tiene como este pecado o este daño. Esta ofensa tiene dos partes, la pena y la culpa. La pena es la cosa que nosotros hacemos para dañar al otro, conscientemente, y la culpa es aquello que nosotros vamos a hacer para poder resarcir eso que hicimos. O sea que no existe perdón sin propósito de enmienda, no existe perdón sin esa voluntad de resarcir lo que se ha hecho. Entonces, la parte de la culpa se libera en el acto de la confesión con el sacerdote para la religión católica, y la parte de la pena es la penitencia. Es aquello que nos va a expiar, que nos va a limpiar, por lo que vamos a reconciliar o resarcir eso que hemos roto. Entonces es importante eso, pensar que no puede haber perdón si no hay conciencia, y que no puede haber un perdón genuino si no sale más allá de la palabra y no se transforma en una acción que repare. Yo pensaba en eso de la reparación, en esto de pensar en el daño. Me preguntaba si lo que se daña o lo que se rompe, supongamos que fuera algo más en relación a lo vincular, pero también no necesariamente entre dos personas.
o más personas. Puede ser la relación de uno con, no sé, un ideal, con un proyecto, y donde, bueno, haya habido una especie de daño, de ruptura. Me preguntaba si el perdón o perdonar, indistintamente de qué lado venga, ¿no? Si es de pedir perdón o de perdonar, otorgar el perdón, si esa posibilidad de resarcimiento de alguna manera borra o restaura las cosas tal como eran antes. A mí me parece, esto es una lectura personal, que muchas veces lo que se rompe o lo que se quiebra, ¿no? En distintos aspectos, o dimensiones o situaciones, creo que nunca vuelve al estado previo, ¿no? Creo que me hacía acordar hay un arte japonés, que ahora no recuerdo el nombre, ahora lo busco. No sé, seguramente el kintsugi, creo que se pronuncia así, no sé. Kintsugi. Les pedimos disculpas a la comunidad japonesa parlante. o también kintsukuroi, que es una técnica, tal vez lo han visto, lo han leído o escuchado, es una técnica japonesa que consiste en reparar artefactos u objetos que se han roto, se han quebrado, objetos frágiles, suelen ser de cerámica. Se juntan todas las piezas, se prepara una especie de resina, no es resina la palabra, es como una laca. Una laca, es más bien como espeso, viscoso, una laca, y se le agrega un polvo de oro. Y con eso se van pegando las piezas, cual rompecabezas, se reconstruye y todas las grietas, todas esas especies de heridas, todos esos puntos de unión, al contrario de disimularse, con esa pátina dorada, son más relevantes y resaltan. Me hizo acordar no tiene nada que ver, pero no sé por qué lo relacioné, mi cabeza funciona así, a una costumbre que vi una vuelta que tienen una tribu africana, que cuando un miembro de la comunidad comete un error, no lo critican, sino que se juntan alrededor de él y le dicen todos sus logros y todas las cosas que ha hecho bien. ¡Ay! Para que no se sienta mal. Re loco, sí. ¡Qué fuerte! Sí, una concepción anti-occidental, anti-cristiana, sí, sería, ¿no? Una cosa... Sí. Este arte japonés me hacía pensar en eso también, ¿no? Que pensaba que es eso como una especie de metáfora de lo que podría llegar a ser una concepción del perdón. Ojo, hay mucha gente que considera que el perdón es no pasó nada, borrón y cuenta nueva, nos olvidamos, qué sé yo, es una posibilidad. Me parece que hay algo de eso que siento que no termina de funcionar. Me parece que cuando hay un daño, más allá de que se pueda continuar con un vínculo, no es el mismo vínculo. Es otra cosa, es desde otro lugar, pero no es sin eso, sin esa otra... digo que puede pasar, porque daños podemos hacer de muchas maneras, sí. De distinta intensidad y distinta consecuencia, vuelvo a decir, y por distintos motivos. Puede ser por ignorancia, por imprudencia, por intención genuina y específica de dañar. Puede ser por muchas razones. En ese sentido, no sé si todo perdón o pedido de perdón vale, o si es exigible. Ahí está, a veces esta costumbre, no sé si costumbre, pero en algún momento no sé, en la escuela a veces se dice, bueno, pedile perdón o pedile disculpa. Yo me acuerdo cuando era chico que te obligaban a darle la mano al otro. Y es como, sí, porque vos no tenés ganas de perdonarlo o que te perdone. Estás en una que no querés. Lo estás haciendo por obligación porque otro te lo dice. Claro. No porque sea genuino. ¿Qué valor tiene eso? Claro, es indispensable la verdad. Sí. En el perdón. Claro. ¿Para qué estás pidiendo perdón? Sí, esto de que decías, creo, Lau, de esa conciencia o esa asunción del daño hecho. Porque en definitiva, pedir el perdón y ser perdonado, también hay que considerar que no deja de ser una casi condición o posibilidad de volver a dañar. Sí. O sea, yo ya estoy perdonado. Claro, es como renovar un pacto de confianza. Claro. Por eso seguir dando, bueno, te doy una chance. Seguir dando oportunidad. Pero bueno, también cada uno hay que ver si sigue dando, hasta qué punto o con qué cosas dice, bueno, sí, doy oportunidad, y cosas de decir,
no hay retorno. Diría una persona de personalidad narcisista, si yo te he hecho algo que a vos te parece que yo te lastimé, por lo cual vos querés que yo te pida perdón, y bueno, Claro, si te te hice lo pido. sentir mal, claro. Si vos tenés Claro. un problema, te ofrezco disculpas. Pero más vale que me perdones. Claro, desligarse de, Sí, de sí, la sí. No hice responsabilidad. nada, loca Sí. sos vos, que te has ofendido. Yo no hice nada. Sí. Bueno, en el plano de las relaciones humanas pasa todo esto, y en el plano de las relaciones internacionales también. Dentro de la historia de cómo los países se vinculan entre sí, tenemos muchos casos de perdones no sinceros. Barnices o maquillajes diplomáticos en donde se pide disculpas para renovar alianzas comerciales, para firmar acuerdos, en donde las disculpas no son nunca sinceras porque no van acompañadas de acciones, por ejemplo en la justicia, que puedan resarcir los daños ocasionados. Se me ocurre uno de los casos más emblemáticos de perdón en la historia es el Papa Gregorio VII dejando bajo la nieve 3 días y 3 noches al emperador Enrique IV porque el emperador se le había ocurrido nombrar obispos y no era su atribución. Entonces el Papa lo excomulga, y para poderle pedir perdón, el rey está a los pies de un castillo nevándose, pero ofreciendo sus sinceras disculpas para no ser excomulgado, porque ser excomulgado es ser realmente quitado de un montón de beneficios que para los reyes medievales obviamente eran importantes. Y Sinceras volvemos disculpas a no eran. Claro, volvemos a eso. No eran ¿Realmente sinceras está pidiendo disculpas porque lo siente o porque Claro, porque pierde privilegio? Estaba perdiendo privilegios, sí. Claro. Es como la venta de indulgencias en su momento. Sí, sí. Claro, Compra de indulgencias. razón por la cual se retó a Lutero, ¿no? Una de las Claro. máximas oposiciones que hace. También el caso del Papa Juan Pablo II en los 90, pidiendo perdón por los actos de injusticia de la Iglesia Católica cometidos en la colonización y en la conquista española, sin tampoco hacer una invitación a los imperios o al Imperio español a devolver los billones de miles de dólares o los billones de dólares que durante 300 años se llevaron en explotación minera del continente. Eso podría haber resarcido. Alemania pidiendo perdón por los crímenes del nazismo también. Todas cosas que nosotros hemos aprendido en la historia de la Argentina, que no hay paz y no hay reconciliación si no hay justicia. Entonces estos actos de pedir perdón dentro del terreno de la diplomacia son siempre vacíos, son protocolares. Exacto, sí, pensaba en lo políticamente correcto, ¿no? Sí, es un poco lo de la escuela, ¿no? Sí, Es como sí. esta cosa protocolar de, bueno, que se selle de nuevo, que Corresponde que pidas perdón, aunque no lo sientas y aunque no hagas nada para cambiar lo que pasó. Sí. Bueno, yo la verdad que me costó encontrar películas que hablaran del perdón, no porque no las haya, sino porque no las tenía en vista así frescas. Y todo último momento me salió, pero encontré dos. Encontré una que había visto hace 1000 años y la otra hace 500, pero bueno. La primera, tienen dos posturas diferentes, aparte con respecto al perdón. Una es Dead Man Walking, de Tim Robbins, en la cual trabaja Susan Sarandon y Sean Penn. Susan Sarandon es una monja que acude al llamado, le escribe un preso que está condenado a muerte. Es tremenda esa película. Es tremenda. Sí, la otra tampoco es bonita. Son las dos dramones. Y claro, te pone en esta situación de que el tipo ha cometido un acto atroz que desde que arranca la película el tipo dice yo no fui, pero tiene toda la pinta de haber sido por cómo se habla, cómo se expresa, cositas que va diciendo, como que la película misma te va diciendo este tipo no es inocente. Y ella está en esta posición de estar acompañando a una persona que se va a morir porque está condenado a muerte. Y no sabe qué hacer porque se le tira encima un superior que tiene que le dice este tipo no vale nada, no tenés por qué estar acercándote a este tipo, lo único que quiere es que le consigas un abogado para poder zafar, que un poco sí pasa eso al principio,
pero empiezan a tener como una especie de relación estas dos personas a medida que avanza la película. Y bueno, está todo cantado al final, lo que va a pasar. Y nos muestra el perdón como un acto humanizante, digamos. Porque si bien el tipo fue culpable, hizo lo que hizo y es terrible lo que hizo, pero la mujer le dice, por lo menos morite, con un poco de amor, no con odio adentro, porque estás culpando a todo el mundo de algo que vos hiciste. No te estás haciendo cargo del moco que te mandaste. Le echas la culpa al gobierno, le echas la culpa a tu amigo, le echas la culpa a este, le echas la culpa a los padres de las víctimas, cuando en realidad sos vos el que te la mandaste. Y tiene esta cuestión de redención, por así decirlo, de pedir disculpas. Justamente el tipo le pide disculpas a las familias, independientemente de cómo reaccionen las víctimas, que cada una tiene su postura. Y bueno, vemos morir a una persona con, por lo menos una persona que lo mira con dignidad, no como un monstruo. Está muy interesante la película porque nos hace pensar, porque te lo muestran el tipo y vos decís, no, es imperdonable lo que hizo. Y justamente eso es lo que me gusta de las películas, que independientemente si te gustó o no te gustó la película, pero que te lleve al diálogo de ponerte en una posición de decir, bueno, sí, ¿se puede perdonar a cualquiera? No, no se puede perdonar a cualquiera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se puede perdonar? ¿Qué es lo que no se puede perdonar? Y eso es lo que me pareció muy interesante de la película, que claro, la tenía vista hacía 20 años, no me acordaba que la había visto, la tuve que ver de vuelta para refrescarla. Y es excelente. Y la otra película que traje, que también la había visto hace bastante, es Tenemos que hablar de Kevin, que es un peliculón también. Ya desde el minuto 1 te dicen todo está mal y todo va a seguir peor. Es una película de... A ver, voy a buscar el nombre, porque no recuerdo el nombre de la directora. Es una directora. Lini Ramsey. Lini Ramsey, sí. Es la misma de una película que se estrenó hace poco. Sí. Mátate Amor. Mátate Amor, sí. Escocesa, creo que es. ¿O irlandés? Sí, no es norteamericana. No. Mujer. Trabaja Tilda Swinton, que, bueno, palabras mayores. Y es Ram Miller, que es Kevin, el hijo de ella. Y la película está contada con no es un montaje lineal, sino que va saltando en el tiempo, hacia adelante, hacia atrás, y como que ya ves venir que todo va a terminar mal, no hay manera de que todo termine bien. Habla también un poco de la maternidad no deseada. Te muestra a la mujer como que desde que nace el niño lo rechaza. Y desde antes. Desde el embarazo. Claro, ella ya estaba mal pegada con que había quedado embarazada. No sabes, estás como, no te lo dicen, pero como que vos uno un poco lo vas intuyendo, decís, este pibe es así por la falta de amor de la madre, que eso mismo se lo pregunta ella, sin palabras, pero te das cuenta de que algo ahí le corroe por lo que termina siendo el muchacho. Te lo muestran desde chiquito, que va creciendo y cada vez que se va haciendo más grande, se vuelve más psicópata, más dañino con su alrededor, y no tiene... Antisocial, no tiene empatía. No tiene empatía con el entorno, con nada. Sobre todo con la madre. Y por otro lado, el padre lo trata re bien, lo quiere, no sé qué, lo abraza, pero la madre no le demuestra cariño en ningún momento. Y ella como que trata, pero no le sale dar ese cariño. Se esfuerza, sí. Y a lo que iba con el tema del perdón es que se sabe lo que va a pasar al final. Te lo termina mostrando al final, recién lo que realmente hace el pibe y toda la gente que afecta alrededor. Pero no hay un perdón. No la perdona la sociedad ni a ella ni al hijo. Ella no perdona a su hijo. El hijo no la perdona a la madre. Es como una constante culpa permanente que lleva a la nada prácticamente, porque es... Sí, al aislamiento, me parece. Al aislamiento, ¿no? Sí, porque la mujer no puede hablar con nadie porque no se ha ido del barrio, porque un poco siente esa culpa de que merece eso que le está pasando, pero tampoco pide disculpa cuando se cruza con las víctimas de lo que hizo su hijo. Y a su hijo lo va a visitar a la cárcel, pero ni siquiera sabe por qué lo está yendo a visitar. Va por inercia prácticamente. Como toda la vida. Como toda la vida, como toda la vida lo creó. Sí, nunca estuvo presente como madre, como
dándole cariño, sino simplemente estaba ahí porque sabe que es lo que tiene que hacer, porque es lo que la sociedad dice que tenés que hacer. Y este pibe también, como que nunca reacciona a la madre, salvo al final de la película, pero no es una reacción también, es lo mismo que de lo que venimos hablando. Realmente, ¿por qué reaccionás así? Porque necesitas que alguien te quiera, porque ya nadie en el mundo te quiere, o porque realmente te sentís mal por lo que hiciste. Y bueno, eso estaba bueno, que encontré justo estos dos polos en las dos películas. Tanto que uno dice, bueno, una persona que ha hecho algo terrible puede de algún modo redimirse, por más que no tenga, o sea, siendo redundante y hablando de una contradicción, digamos, no teniendo perdón por el acto en sí que se hizo, pero por lo menos asumir la responsabilidad. Este pibe no asume nada nunca. Tal vez no lo asume como, no sé si como daño, pero no asume de alguna manera el sufrimiento de haber causado sufrimiento. Creo que en los neuróticos la culpa es ese sentimiento que nos hace decir, nos hace sentirnos mal, sentirnos angustiados por haber causado un mal en otro. O sea, sufrimos por haber causado sufrimiento en otro. Sí. Hay personas que no tienen ese sentimiento, podríamos decir, que bueno, sí, se los ha denominado de muchas maneras por ahí, como dentro de lo que es las perversiones o la psicopatía, ¿no? Son esas personas que justamente hacen daño y no les pasa nada, digamos, no se identifican al otro dañado, al otro sufriente, y en ese sentido son como muy consecuentes con los que quieren hacer, o sea, hacen daño. Los neuróticos tal vez fantaseamos el dañar o bueno, si lo hacemos después nos sentimos efectivamente mal, angustiados. Sí, tenemos barreras inhibitorias. Exacto. Que nos impiden hacer el mal tan explícitamente. En este caso no pasa, y en el otro, no sé, vos qué lees, que es genuino ese, ¿qué le hace clic a él? De decir, de dejar de culpar a todo el mundo, que igualmente eso es muy neurótico también, pero para mí el amor de ella, que ella sea la única persona que cree en él, no claro, en el inclusive, que cree su versión, sino que cree en su condición humana. Y aparte porque no es la madre, porque claro, él llama a su familia, y la familia como es, no digo que todas las familias, pero muchas familias son incondicionales. Y acá has hecho lo que ya has hecho, van a estar ahí. Ella no es su madre, es una persona como cualquier otra que lo está mirando como un monstruo, pero elige mirarlo como un ser humano. Eso me pareció muy interesante de la película. Que te hace justamente plantearte eso, de decir, pero mirá lo que hizo, ¿por qué lo ayudás? ¿Por qué estás ahí? Que es lo que es la mirada que tienen las víctimas. Las víctimas y la sociedad en general. Sí. Es un condenado a muerte, nadie lo quiere, no lo quieren defender. No les ponen un abogado para defenderlo al tipo. Directamente. Tiene medio que mover un poquito los hilos la mujer para que meta un abogado, que no funciona nada igual. Pero es como un tipo, es basura para la sociedad. No es más que eso. Nadie lo ve como un ser humano. Y justamente pone en jaque eso. ¿A quién perdonamos? ¿Por qué perdonamos? ¿Merecemos nosotros también que nos perdonen cuando hacemos algo malo? Sí, desde ya que los lugares también que ocupamos no son los mismos, no es lo mismo, o sea, no es el mismo lugar el que ocupa. Primero, para mí es algo, no sé si está explicado no referenciado, pero como planteado en la película, el motivo por el cual él pide hablar con una monja, no es cualquier persona con la que pide hablar. Digo, una monja es alguien que está conectada, podríamos decir, con Dios, y con un montón de valores que tienen que ver con la misericordia, con amar al prójimo, claro, con una cosa de... Sí, lo explica un poco otro cura, diciéndole a ella, mira, vos estás llamado porque el tipo en realidad quiere un abogado y nadie le abola. Vos, que sos una monja, que venís con la cuestión de... Es como más... Casi que no había nadie más. No había nadie más a quien llamar. Y ella se siente al principio obligada de... Claro, sí, porque es su obligación porque claro, ella... Por su vocación. Por su vocación lo hace. Y encima es una mujer que vive en una comunidad de afrodescendientes y el flaco es nazi prácticamente.
es supremacista. O sea, es como muy loca la relación que tienen. Porque desde de entrada el tipo ya te está diciendo cómo es y le choca un montón a la mujer, pero igual sigue insistiendo porque lo ve... Que no lo muestran desesperado al principio, pero ella ve, no sé, que algo ve en él. No sé qué es lo que ve, pero bueno, habría que preguntarle a Susan Sarandon cómo se inspiró para... Porque es muy fuerte la relación que forman en la historia, digamos. Pensaba también otra cosa, y cómo los vínculos se malogran y la propia vida se malogra cuando uno no logra perdonarse a uno mismo. Todo lo que se desprende de la falta de perdón a uno mismo. Que si en el caso de la otra película la mujer se hubiera perdonado a sí misma por quedar embarazada y hubiera asumido eso desde otro punto de vista, Kevin no hubiera sido Kevin. Claro, por eso es tan interesante cómo está contada la película. Porque al no estar contada de forma lineal, claro, vas viendo eso. Claro, justamente porque no se pidió perdón, porque no aceptó su hijo, porque no pasó esto, tal vez no, tal vez sí. Pasaron un montón de cosas. Claro. Y en realidad es como siempre hablamos de que las relaciones humanas tienen muchísimo de espejo. Y entonces yo no soy capaz de perdonar a alguien si yo no me perdono a mí mismo, si no soy comprensivo, compasivo, misericordioso, amable conmigo. Es muy poco probable que yo pueda hacer ese ejercicio en mis vínculos con los demás. O que no pueda reconocer mi posibilidad de dañar a otro. Uh-huh. Me parece que también es eso. En la película de Tenemos que hablar de Kevin, es como que la madre tiene una... No es un rechazo agresivo, es un rechazo tan... visceral. No, al contrario, es muy, muy frío, no sé cómo explicarlo. Es como una indiferencia, pero genuina, tapada con un montón iba a decir, de acciones que son correctas. Sí. O sea, la madre en ningún momento le grita, en ningún momento, no sé si alguna vez le insulta. Ella cumple con todo. Claro. O sea, es una madre, tremendo. si vos lo ves de afuera, es una madre que se ocupa perfecto de su hijo, juega con él, deja de trabajar para educarlo. O sea, y él, pero ella percibe como esa distancia de decir, veo este ser y no me conecto en nada con él. Solamente o sea, no me tengo que hacer cargo porque me Exactamente. toca hacerlo. Está cumpliendo una obligación. O sea, no tiene el más mínimo, siquiera una ligación afectiva que le despertara odio, que le despertara algo. Sí, es como una Ausencia de persona sentimientos. que no le gustan los animales y te dicen, cuídame el perrito. Es como tener un electrodoméstico. Claro, es no. similar, suena muy duro decirlo Sí, así, sí, pero sí. es que vos ves eso en la película y desde el momento del embarazo también, en una escena creo que ella se mira al espejo y se ve la panza como si fuera una parte de ella que no encaja. No encaja, claro. Una parte de ella que a la vez no es de ella, como algo que parásito, ¿no? Como una suerte de estorbo. Y que eso, se esfuerza en sonreírle, en hablarle bien. Y te das cuenta él- que es forzado, totalmente. Y y el él niño lo también se da cuenta. Exacto. Totalmente. Exactamente. Y hay cosas que se las hace profeso a ella y no a otros, más allá de su, Para hacerla de su avidez de reaccionar. daño, ¿no? Ujú. Porque él tiene como una tendencia a la destrucción. Pero es también esa... me parece... No sé, no lo he analizado muy en profundidad, pero también como esa identificación con no sé, con un lugar casi de objeto desligado de... Digo, en el caso de Kevin, ¿no? De este niño, luego adolescente, desligado de, no sé, de un otro sobre el cual identificarse o tener eso, un afecto, un lazo. No sé, es como si viviera, como si todos los demás fueran meros objetos o instrumentos de él, pero no un otro que Desafectado, considera... sin Sí, filiación. Sí. Vuelvo a decir, ni siquiera desde el odio, porque aún el odio no deja de ser un afecto, o sea, te vincula a otro el odio también. Sí. Pero acá es como, ni siquiera eso, es como muy instrumental la cuestión, es como placer de dañar, y me parece que un poco también puede que, esto es una interpretación, por supuesto, ¿no? Una película que se ha debatido y se ha gastado, te diría, en el ámbito psi, porque da mucha tela
sobre todo para eso, el vínculo madre-hija, pero está bueno también traerla desde este lugar, ¿no? Sí, si esa madre se puede perdonar, si puede perdonar a su hijo, sí, te deja ahí como con ese vacío también. La invitación entonces, que podemos resumir, es no perdonen a nadie. Errar Sí. es humano, perdonar es divino, dice el Sí. dicho. En estas fiestas, si van a perdonar, perdonen, pero sinceramente. Si no, no perdonen. De corazón. Pero, ¿para qué? ¿Para qué perdonar si después va a quedar en la nada? ¿O no? Y sí, Si el perdón no es genuino, es lo mismo que la nada misma. sí, es un protocolo vacío. Bueno, del cierre la reco- venganza ah, nunca bueno. es buena, la mata el alma y la No, envenena. perdonar, decía errar Ramos. es humano, perdonar es divino.